las Escrituras. Por eso hoy vamos a seguir hablando. Estuvimos hablando de lo que son las ligaduras en el alma. Estuvimos hablando de que el Señor quiere purificar las almas. Purificar quiere decir limpiarlas, porque donde hay un alma limpia, sabemos de que ahí es donde el Señor quiere empezar a trabajar. Todos tenemos algo, siempre algo traemos del mundo, siempre algo traemos de nuestra vieja manera de vivir, siempre algo traemos de nuestra niñez, de cosas que nos hayan hecho, por eso cosas que también hayamos hecho, ¿no? Entonces muchas veces tratamos de ponernos del lado de víctimas, pero ya no es el tiempo, sino que ahora es un tiempo de salir y decir de que queremos ser libres. Mayormente la persona que es lastimada o la persona que se ha sentido lastimada pasa por una etapa de me hicieron. Esa es la etapa de la victimización. Y con esa etapa de ser víctimas no logramos ser libres de absolutamente nada, sino que cada día hacer de que nuestro odio, que cada día esa falta de rencor crezca más en nuestros corazones. Así que la sanidad en el alma es importante, la sanidad en el corazón es mucho más importante aún, porque dice la palabra del Señor que Él nos viene a buscar sin manchas y sin arrugas. Así que eso quiere decir que tenemos que estar limpitos. Sabemos que la venida de Cristo está muy cerca, no sabemos cuándo, pero nosotros como hijos de Dios entendemos de que lo que ha pasado el lunes no fue solamente que un eclipse donde, ¿qué pasó? El sol tapó, la luna tapó al sol, sino que ha sido algo que ya está establecido en la Biblia. Por más que haya sido un evento mundial que veía que se habían juntado en una playa en México y que cantaban y gritaban, pero nosotros sabemos de que detrás de eso hay algo, que el Señor viene pronto. Así que si el Señor viene esta noche, ¿estamos listos? Míralo a tu vecino y pregúntale si está listo. ¿Estás listo? Si tiene cara como medio que dudando o abrió los ojos grandes, es porque cric. Amén. ¿Sí? Estamos listos. Les comento que el estado de salud de Silvia está bien. Tenemos que orar por la sanidad de ella. Mañana vamos a saber bien qué es lo que, según la ciencia, le diagnostica, pero nosotros entendemos de que tenemos un Dios de sanidad, y cómo no, si en este lugar se predica la sanidad, se predica lo sobrenatural. Así que es un tiempo que debemos empezar a provocar al Señor para que traiga la sanidad, pero uno como hijo de Dios, como los hijos de Silvia, como la nuera de Silvia, la otra nuera de Silvia, todos queremos que ella tenga la sanidad, que esté muchos años con nosotros. También entendemos de que hay una voluntad que es la del Señor, y es buena, agradable y perfecta. Es por eso que anoche cuando oraba le dije, Señor, es tu voluntad y no la nuestra. Así que siempre vamos a orar por la sanidad, siempre vamos a orar para que Silvia esté acá de nuevo con esa chispa de siempre. Pero bueno, es una etapa de pruebas para la casa, y anoche le decía a Dios, acá estamos para afrontar lo que tengamos que afrontar, y siempre entendiendo de que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios bueno. En todo tiempo Él es bueno. A pesar de que nuestros ojos ven cosas malas, es un Dios bueno igual. Por eso agradezca, por más que vea todo dado vuelta, usted agradezca, porque el Señor está con cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a orar en esta noche para que sea una palabra donde toque los corazones, toque las mentes y traiga un cambio más. ¿Por qué digo un cambio más? Porque se supone que ya venimos cambiando algunas cosas. Digo se supone porque la mayoría tendría que estar trabajando. Yo ahí ya no me voy a meter, yo ahí ya no voy a ir evaluando a cada uno, sino que sí entiendo de que aquel que ama al Señor siempre quiere agradarle. Y cuando usted ama a alguien, siempre trata de hacer las cosas bien. Así es cuando nos enamoramos de alguien, tratamos de caerle bien, tratamos de que todo le guste. Entonces lo mismo pasa cuando estás enamorado de Dios. Hasta inclusive pensás en lo que vas a hablar, pensás en lo que vas a hacer, y mucho más a veces pensás en cómo seguir agradándole a Él.
esa alabanza, la adoración que hablaba del incienso. Después búsquenlo en la Biblia. Yo no recuerdo mucho, como que no tengo mucha memoria para los versículos y esas cuestiones, pero búsquenlo en la Biblia y habla del incienso. Habla de cómo es el perfume grato ante los ojos del Señor, cómo llega ese perfume hasta los cielos, ¿no? Entonces, cómo debemos hacer de que ese perfume sea grato para Dios, que ese incienso que en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento hablaba de cuando se presentaba holocausto y venía y la presencia del Señor consumía, hacía desaparecer, hacía que se quemara ese animal que estaba ahí. Lo mismo tiene que pasar con nosotros, hacer de que Él empiece a quemar todas las cosas que tenemos aún guardadas en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta noche, Padre amado. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre Santo, que ha venido, Señor, a tu casa de oración. Gracias porque ellos han entendido que nada nos debe detener, Señor, ni el frío, ni el calor, Señor, ni ninguna plaga, Padre Santo. Por eso en esta hora oramos, Señor, aún por aquellos que se han quedado en sus hogares, Padre, para que sea un tiempo donde tú hables, Señor, a sus corazones. Que sea un tiempo, Padre Santo, donde toda excusa sea quitada, Padre amado, donde ellos puedan entender que el tiempo contigo, Señor, no es una pérdida de tiempo, sino que es un tiempo de inversión, que es un tiempo, Señor, grato, Señor, a tu presencia. Por eso oramos, Señor, por cada uno de los que se han apartado, Señor, por cada uno de los que se encuentran lejos de ti, Padre Santo, para que en este tiempo tú lo traigas a tu casa de oración, Padre amado, y sigas trabajando en sus corazones. En esta hora, Padre, te pido, Señor, que tú me utilices, Padre Santo, como herramienta de bendición y de edificación, Padre amado. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, esté alineado, Señor, a lo que tú quieras hablar. Por eso, Señor, yo menguo, Padre amado, en esta hora, para que tú crezcas, Padre Santo, aún más en mi corazón, en mi vida, Padre Santo, porque toda la gloria, toda la alabanza y la honra es para ti, mi Dios. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien. Hoy es un miércoles distinto, no es distinto, es como todos los miércoles. Es un miércoles de liberación. ¿Qué quiere decir liberación? Quedamos libres de toda cadena, de toda atadura, libres de toda ligadura. Hoy vamos a hablar de los niveles de ataduras. O sea que no hay una sola atadura, sino que hay diferentes niveles, diferentes secuencias de ataduras. Empezamos por una chiquita y terminamos completamente atados cuando no nos venimos ante la presencia del Señor. Vaya al libro de Jueces, capítulo 16. La mayoría el año pasado, si ha estado alineado, la mayoría ha leído el libro de Jueces, y lo que podíamos observar con Jueces era de que un tiempo hacían las cosas bien y que de manera consecuente, de manera sucesiva decía, pero hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Usted, el que haya estudiado, seguramente subrayó o debe haber contado cuántas veces hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y el que lo haya leído, te da como cosita de otra vez, y otra vez no entiende esta gente a sí mismo. Me imagino que es el Señor cuando nos ve siendo reincidentes de lo mismo. Así que Jueces, en ese tiempo no había un rey, en ese tiempo no había quien gobernara, entonces había distintos jueces que eran cuando las personas venían con sus problemas, y como todo juez que tenemos ahora en la tierra en estos tiempos, es el que dictaminaba qué cosas se hacían y cuáles no. Así que en la época de los jueces pasaba esto. Uno de los jueces fue este personaje muy conocido, que fue Sansón. Sansón fue uno de los jueces. Y si vamos a la historia de Sansón, desde el capítulo 13, me parece que comienza desde el nacimiento de Sansón, algunos van a decir no calificaba para que sea juez, porque se las recontra remil mandaba. Así como cada uno de nosotros, a veces no calificamos, pero el Señor ve algo distinto en nosotros. Y a pesar de que te veas y digas yo no puedo, yo no quiero, ¿cómo me va a elegir a mí? Con la vida de Sansón te vas a dar cuenta que él elige a la persona que a él se le antoja para usarla en su propósito.
Por eso a veces observamos gente que está con los mejores trajes, que está con los mejores bosquejos y decimos, ese es un siervo de Dios. Pero cuando Dios usa a la persona que está más oculta, a la persona que está en el anonimato, nos quedamos con la boca abierta. Porque siempre pensamos de que Dios va a buscar al culto, al que se encuentra con un poder adquisitivo distinto. Siempre pensamos, o por lo menos yo tenía en mi cabeza, que Dios usaba a la gente que tenía un intelecto superior, que había que estudiarse todos los libros de teología para que Él te utilice. Con el tiempo me di cuenta que no, que al contrario, el intelecto, la inteligencia que tenemos nosotros no es lo que Él usa, sino que Él te da la sabiduría y la revelación de la palabra, que no tiene nada que ver con la inteligencia y la capacidad que tengas a la hora de aprender algo. Siempre les cuento de que leí muchos libros durante 8 años y los sigo leyendo, pero muchos libros. Y cuando me tocó leer este libro de 1000 páginas, no le entendía nada. Me sentía mal porque dije, ¿cómo no voy a entender? Me sentía muy frustrada por eso. Y después entendí de que no era la inteligencia lo que Dios buscaba, sino que lo que Él busca es la sabiduría. Y un día me tomé de la palabra de Santiago 1:6, me parece que es, cuando dice que si no tenemos sabiduría, que se la teníamos que pedir a Él, y ahí todo empezó a cambiar. Entonces, ¿por qué digo que la Biblia hay que leerla? Porque si no tenés un tiempo de calidad, un tiempo a solas, la revelación puede que no llegue a tu vida. Puede que sigas sin entender y hace 20 años que estás en el Evangelio. Por eso, la cantidad de tiempo que estés en la casa del Señor no indica si Dios se reveló en tu vida o no, sino que lo que va a indicar son los frutos. Siempre decimos, vamos a darnos cuenta por los frutos que están dando en este tiempo. Así que cuando hablamos de Sansón, vemos que fue escogido desde el vientre de su madre, que vino un ángel de Tarea, lea desde el capítulo 13, que habla desde el nacimiento de Sansón, cómo habló a la mamá de Sansón, qué le dijo qué tenía que hacer para que él sea consagrado a Dios. Y había una palabra en el capítulo 13 que me marcaba y que decía, él tiene que ser nazareo. Pensé que a la Biblia le faltaba una L. Y me puse a buscar porque digo, tal vez la Biblia está mal escrita, pero no. Nazareo era cuando se consagraban para el Señor, cuando eran aquellas personas que no tomaban vino, no tomaban sidra, no tocaban nada inmundo, no podían comer determinadas cosas, entonces era como un apartado de Dios. Distinto es del nazareno que nosotros conocemos, Jesús de Nazaret, el nazareno que venía de su lugar. Entonces, hoy podía descubrir de que cuando Dios habla y cuando Dios te aparta desde el vientre, también te da cierta forma de que vos tengas que vivir. Sansón es conocido porque no se podía pasar navaja, o sea, no se podía cortar el pelo. La fuerza de Sansón venía a través de todo lo que Dios le dijo que no haga. No se cortara el pelo, no tome vino, no tome sidra, no toque cosas muertas, cosas inmundas, pero Sansón empezó a hacer todo lo contrario. Una de las revelaciones era que cuando se enamoró de una mujer, porque era muy enamoradizo. Sansón, yo me lo imagino, ese que se enamoraba de todo lo que caminaba. Entonces se enamoró de una de las mujeres y le dijo, del pueblo de los filisteos. Era lo contrario, le hacían la guerra a Israel. Estuvieron 40 años cautivos porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios los castigó y los entregó en cautividad. Y en esos 40 años, en cautividad, ¿de quién? De los filisteos. Sansón va y se enamora de una filistea. Se la quiso presentar a sus padres. Imagínense de que no era del pueblo de él. Era el famoso yugo desigual que nosotros enseñamos y hablamos. Pero él no hizo caso y fue y se casó con la filistea. Le fue mal en sus primeras nupcias. Después se enamoró de otra persona que está en el capítulo 16, que es la persona que de verdad lo hizo caer, y fue Dalila.
Por eso, no sé si ustedes escuchan, aléjense de las dalilas. Son las mujeres que hacen caer a los siervos del Señor. Son las mujeres que hacen sacarlos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso muchas madres, no es una dalila, más las madres que tienen sus hijos, van a decir, no, es una dalila, empiezan a hablar de las dalilas por ese tema. Eran de otro pueblo, eran filisteos, o de las filisteas, las famosas filisteas o filisteos. Que ahora se habla así cuando nosotros queremos hacer alusión a que no pertenece no solo al pueblo de Dios, sino de que no te va a ayudar al propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Cuántos? Voy a ser general porque siempre apunto a los hombres. La mayoría de nosotros conoció un filisteo, una filistea. La mayoría. ¿Cómo nos damos cuenta? Y cuando nos fue mal, pasaron cosas feas, ahí está el filisteo en tu vida y ahí está la filistea en tu vida. Sansón, al ser enamoradizo, imagínense que tenía un problema en el alma, que con algo venía, con algún yugo venía, con alguna cadena, con alguna ligadura. Y yo entiendo de que la ligadura de él, el problema que él tenía era en el área sexual. ¿Por qué? Porque cambiaba de mujeres, porque le gustaban las mujeres. Y él negoció su unción, negoció el ministerio, negoció el propósito a causa de una mujer. Fíjese que en los últimos capítulos dice que Sansón se durmió en las rodillas de Dalila, y ahí Dalila aprovechó y le cortó el pelo. Es muy triste la vida de Sansón, porque de verdad que fue un escogido de Dios, y que a pesar de que cometió 1000 errores, Dios lo termina usando cuando él ya no tenía visión, cuando él ya no tenía la fuerza. Pero dice que vino el Espíritu y lo mismo él destruyó toda esa ciudad, y ahí es donde muere Sansón. O sea que no pudo sanar su alma, no pudo sanar lo que había en su vida, lo que lo había marcado, lo que lo perseguía. Él no pudo decir que no. Pero Dios, en su misericordia, no solamente misericordia hacia él, sino hacia el pueblo del Señor, hizo de que destruyera esa ciudad. En Jueces capítulo 16, versículo 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Eso fue ya el último, cuando le pudieron cortar los pelos, las trenzas, y también le sacaron los ojos. Eso implica que no tenía visión, ya no podía ver más. Dice que se lo llevaron a Gaza para que moliese en la cárcel, quiere decir para que trabaje en los molinos. Un palo donde él giraba a través de cadenas que estaba alrededor de ese lugar. Imagínense lo atado que estaba en ese tiempo, en ese momento. Físicamente y espiritualmente ya había perdido un montón de cosas. Dijimos que moliese era la obligación de trabajar en un molino que había en las cárceles. ¿Por qué estaban en las cárceles? Porque era ahí donde se los usaba para que trabajen, para que sean esclavos. Los filisteos eran muy malos. Entonces aprovechaban, porque imagínense que Sansón era como Messi en ese tiempo. Era muy famoso por su fuerza. Donde aparecía Sansón, sabían de que iban a ser destrozados, de que iban a ser despedazados, porque tenía fuerza. Era como la estrella de ese momento. Y que pasara esto, entonces ya implicaba de que era un objeto de burla. Y hoy meditaba en eso y dije, qué feo cuando somos usados, cuando fuimos llenos de la presencia del Señor y nos apartamos de la presencia de Dios. No es que Dios se aparta de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Él. Y que después somos objeto de burla. De alguien que estuvo observando, diciendo, vas a caer, en algún momento vas a volver, en algún momento aquello que te gustaba y que te hiciste por un tiempo que no, vas a volver a caer en lo mismo, porque hay mucha gente que nos está observando. Y cuando nosotros no sanamos el alma, cuando nosotros no sacamos aún esas basuras que en este tiempo el Espíritu Santo está revelando a cada vida, entonces vamos a ser objeto de burla, como fue con Sansón. Decirle a tu vecino, yo no quiero que se burlen de vos.
Yo no quiero que se burlen de vos. Una persona puede experimentar ataduras en varias o en todas las áreas de su vida. Empieza atado en un área de tu vida y después eso sigue y se agranda y cuando te das cuenta estás atado completamente en todas las áreas. Cuando hablo en todas las áreas es con la familia, con el matrimonio, en las finanzas, en lo espiritual, que es lo más importante. Y despertamos y nos dimos cuenta de que estamos atados y que necesitamos del Señor. Hay ataduras viejas y ataduras nuevas. ¿Por qué hablo de ataduras viejas y ataduras nuevas? Porque las viejas son aquellas ataduras que ya a veces las traemos de nuestros ancestros, de las generaciones, y las nuevas son las que vamos atándonos porque queremos, porque no conocemos, porque aún conociendo no queremos sujetarnos, porque aún conociendo no queremos hacer lo que Dios nos manda. Y ahí es donde se producen las ataduras nuevas. Después están las propias y las que vienen de terceros, también las que vienen de generación en generación. Después están las voluntarias y las involuntarias. Las voluntarias las que accedemos conociendo y sabemos lo que nos va a pasar, y las involuntarias son las que cuando no tenemos el conocimiento y actuamos por ignorancia. Después tenemos las visibles y las invisibles. Las ataduras visibles mayormente son la enfermedad o las adicciones, y las invisibles son esas que llevamos adentro y que se llama falta de perdón, que se llama dolor en nuestro corazón, que se llama odio. Entonces nos vamos atando de diferentes formas, ¿sí? Después hay grupos de ataduras. Están las ataduras físicas, que ya habíamos dicho, esas ataduras que vienen con las enfermedades, con distintas adicciones, ya sea a las drogas, a estupefacientes, al alcohol. Después también vienen las ataduras físicas en todas las áreas sexuales. Vienen ataduras emocionales, las espirituales, las culturales, las sociales y las económicas. Culturales, sociales y económicas son externas a nosotros. Si vivimos en un país donde, que con los jóvenes hablábamos el tema de la música, de cómo tiene que ser la adoración, y que hay países que tienen un ritmo distinto al nuestro, esas son ataduras culturales. Esas son las ataduras que traemos de los países en el que estamos. Hay países que son 100% idólatras. Entonces es muy probable que si nacemos en uno de esos países, vamos a idolatrar otra cosa que no sea nuestro Dios. Vamos a idolatrar, hay países que son 100% hechiceros. Entonces adoran a San la Muerte, adoran a distintos dioses que tienen. Hay países que, como la India, que tienen una forma de entregar a sus hijas en matrimonio. A veces tienen 6 años y las entregan con hombres grandes, pero para ellos eso está bien. Para nosotros no, porque entendemos la carga espiritual que implica eso, y también sabemos de que para nosotros eso es pedofilia o abuso sexual. Pero por eso, si vamos a India, vas a ver que una mamá ya está preparando a su hija de 6 años para un matrimonio con un señor mayor. Así que imagínese la mente que tienen, la estructura mental que tienen. Esas son las sociales, económicas. En las económicas hay países que son muy pobres y ellos están bien porque son pobres. Y capaz que nosotros visitamos el país, está también la India, está China, que hay lugares, suburbios donde son muy pobres. La India es un país demasiado pobre. Igual no hace falta que nos vamos mucho a los países, sino hay determinadas provincias de nuestro país que son pobres, pero ellos ya viven con una estructura de pobreza. Es más, el evangelio muchas veces está catalogado como que hay que ser pobre. Por eso a veces son mal vistas las personas que tienen un poder adquisitivo distinto, porque dice que lucran con los diezmos, que lucran con las ofrendas, pero porque están acostumbrados a que el evangelio tienen que seguir las personas pobres, que vos tenés que ser humilde, y se confunden humildad con pobreza. Por eso muchos viven en la miseria, no entienden de que Dios es un Dios de riquezas. No estoy hablando de ahí a la ambición de que todo sea dinero, de que todo sea riquezas y lujos, sino que estoy hablando de que es un Dios que quiere que estemos bien.
¿Pero a través de qué? Del trabajo. Cuando una persona está cautiva por una atadura, experimenta lo que Sansón experimentaba en Gaza, que es girar en círculos con una cadena y sin visión. Eso hacía Sansón. No sé si se preguntaron en algún momento por qué siempre hago lo mismo. ¿Por qué siempre caigo y elijo lo mismo? A las mujeres o a los hombres solteros, a la hora de elegir, usted va a elegir tal vez el mismo patrón. Se comporta igual que el anterior. O la mujer se comporta igual que el anterior. Entonces no se dan cuenta, pero terminan eligiendo la misma estructura que tenían antes. Distinta cara, pero es lo mismo. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? ¿Por qué me vuelve a pasar todo como me pasó hace 10 años atrás? Y es porque hay una atadura. Así que decirle a tu vecino, tenés que ser libre de toda atadura. Siempre hay alguien que se beneficia de una atadura, que es el infierno y las personas que son utilizadas por las tinieblas. Porque para que alguien esté atado, hay otro que ayuda a atar. Entonces, ¿quién es el que más se beneficia? Es Satanás y todas las personas que utilizan Satanás. Porque aunque usted no lo crea, somos herramientas para los dos, para Dios y para Satanás. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta que somos herramientas de Satanás cuando no edificamos, sino que lastimamos. Cuando hacemos cosas que no es de agrado de Dios y que no está conforme a la palabra. ¿Y cómo me doy cuenta que está conforme a la palabra? Y lea la Biblia. Por eso es necesario que la palabra esté presente, que las escrituras todos los días estén en sus manos y en su mente. La persona que ha tenido una atadura por mucho tiempo, muchas veces no es consciente de que está atado hasta que se expone a la luz y al poder de Dios. Yo no sé si le pasó o experimentó, o tal vez lo está sintiendo, lo está experimentando en este tiempo, pero que vienen y te dicen, esto no se hace así, que vienen a través de la palabra y te marcan igual que no se hace así, lo mismo lo seguimos haciendo. Y nos enojamos y empezamos a decir, uy, ya alguien le contó al pastor y a la pastora lo que hice, por eso está hablando de esa forma. Y empezamos con nuestra mente a taladrar y a maquinar un montón de cosas que no pasan. Pero cuando hace mucho tiempo que estás atado, empezás a convivir con esa atadura. Y después cuesta. Es como algo cuando atás algo con mucha fuerza, te cuesta y utilizás hasta los dientes para abrirlo, para romperlo y no se puede. Lo mismo pasa cuando atamos bien fuerte esa bolsa y no podemos desatarlo con facilidad, porque parece que quiere seguir atada. Así mismo es nuestra vida. A Sansón le arrancaron los ojos y esto nos revela que donde no hay visión no va a haber avance y además hay una atadura. Las ataduras traen ceguera espiritual, falta de visión, de entendimiento y esperanza. Cuando estás atado no tenés visión. Oídos espirituales cerrados, visión espiritual cerrada, entendimiento cerrado, entonces te dicen, no entendés. Y a veces de verdad que dan ganas de abrir y meter toda la información, cerrar de nuevo para que vuelvan y actuemos de otra forma. Por eso cuando usted tal vez le pasó, tal vez le pasa, vuelve a cometer lo mismo, pero si me dijeron, no entendí, si me dijeron, no vi, si Dios me habló en su momento a través de la palabra, a través del pastor, a través del profeta o lo que Dios utilice para hablarte y no entiendo. O mínimamente te sentás a leer las escrituras y como te está golpeando, no sé si a alguien le pasó, que a veces nos habla tan fuerte la palabra que, no, esto no es para mí, y cambiamos. No, esto tampoco es para mí, porque no queremos entender. Pero déjame decirte que una vez que ya aprendiste, que ya leíste, que ya entendiste, no hay vuelta atrás. No puedes decir, nadie me enseñó, no leí, no escuché, porque el día de mañana, cuando estemos rindiendo cuentas, van a decir, ¿cómo si te enseñaron de que había que estar desatado y no atado? ¿Cómo si a través de mi palabra fuiste formado? No sé si alguno
se quedó de grado, de año en algún momento, le fue mal en la escuela y tuvo que volver a repetir todo de nuevo, hacer todas las cosas de nuevo. O esos calores terribles, ir a rendir cuando todos estaban en la playa. Qué feo. Y decís, no, para el año que viene yo quiero estar en la playa hasta el último día y no me voy a llevar ninguna materia y voy a pasar de año, voy a pasar de grado porque no quiero pasar lo mismo. Y llega el año siguiente y volvemos a estar ahí chorreando de transpiración porque sos el único que va a la escuela. Pasa. Ya no, anulo, dijo ella, anulo. Como ejemplo, pero a veces pasa. Y lo único que tenés que hacer es estudiar, porque ahora los padres acostumbramos, porque a mí me pasó el año pasado, acostumbramos, bueno, si pasás y tu boletín está bien, te doy tanto. Y se ponían a estudiar y era un premio. Después digo, ¿por qué un premio? Si es una obligación. Es lo mismo que a mí me paguen mis hijos por ir a trabajar. Es mi obligación, tengo que trabajar para traer el plato de comida. Entonces dije, no se les puede dar premio a algo que ellos saben que tienen que hacer. Algo que ellos saben que es para formarse. Entonces, las tareas repetitivas muchas veces hacen de que caigamos en ataduras. Volver a repetir lo mismo que el 2023 es porque estás atado. Así que si hay algo que estás haciendo, que estabas haciendo en el 2023 y viste que estuvo mal y lo volvés a hacer, es porque todavía estás atado. Así que decile a tu vecino, desatate. ¿Qué es una atadura? Es algo que me va a impedir moverme y avanzar. Es algo que me mantiene aislado, destruyendo la libertad de una persona o una nación. Usted ve que cuando hay un ladrón, viene la policía y lo lleva arrestado, no se puede mover. Y eso impide de que, ¿qué hacen? Los mantienen aislados, los tienen ahí un tiempo, hasta que después vuelven a reincidir, los vuelven a soltar, vuelven a reincidir, y usted dice, entró 10 veces porque robó un celular. Eso mismo pasa en lo espiritual. Cuando estamos atados no nos vamos a poder mover. No vamos a poder tener movimiento, no vamos a poder, hasta inclusive nos vamos a empezar a aislar. Porque cuando Dios empieza a hablar, y usted se va a dar cuenta, porque le va a doler, pero cuando comete el error, usted mismo se empieza a aislar. No voy a ir, que no me vea el pastor, que no me vea la pastora, porque seguro me va a decir. Y de esa forma no tiene que actuar el que se encuentra atado, sino que tiene que ir a buscar la luz, a buscar la revelación. Y usted sabe que la luz opaca las tinieblas. Por eso cometer errores es de humanos. Por eso cuando cometemos un error, o mejor dicho, cuando Adán y Eva cometieron el pecadito ese, ¿qué pasó? Se escondieron, sin entender de que Dios ya sabía todas las cosas. Y Dios le dijo en Génesis, Adán, ¿por qué te escondes? Y él dijo, y porque estoy desnudo, y estaba desnudo desde que lo creó el Señor. Pero él ahí, con el pecado, se dio cuenta de su desnudez. Con el pecado. Porque ahí se empezó a despertar lo malo que a veces tenemos en nuestras vidas. Las ataduras nos van a oprimir y nos van a atormentar. Cuando usted se siente atado, cuando usted comete un error, va a haber noches que no va a dormir. Y se queda pensando y recalculando. Primero, ¿cómo voy a planificar para no volver a hacerlo más? Y segundo, no duerme porque no hay paz en su corazón. Porque sabe que a alguien le ha fallado. Y no estoy hablando ni al pastor, a la pastora, ni a la iglesia en sí, sino estoy hablando al Espíritu Santo. ¿Qué decía Karen? El único pecado que Dios no perdona es cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo. Y lo común es cuando alguien conoció del Señor y se va y está en el umbandismo, en la brujería, cuando alguien conoció del Señor y de repente quiere servir a Satanás. Esa es una de las blasfemias que no perdona el Espíritu Santo, que no perdona el Señor. Toda atadura o ligadura con el tiempo termina desarrollando un hábito, eso se transforma en una conducta,
que después generan hábitos nuevos y conductas destructivas. Habíamos hablado de buenos hábitos, buena conducta, pero cuando estamos atados empezamos a hacer como las cositas malas como un hábito. Todos los días lo hago hasta que se formó en una conducta. Y todos los días me porto mal, porque ya lo hice de manera habitual. Por eso están los buenos hábitos y los malos hábitos. Hay gente que comenzó con cosas pequeñas y hoy se encuentra enredado en un montón de ataduras. Hay gente que a veces, y siempre cuento el mismo testimonio de no me puedo acordar si era psicólogo, una de esas profesiones tenía, y fue condenado en Estados Unidos, una condena de muerte, porque en Estados Unidos te matan, está la pena de muerte, y le preguntaron, ya había conocido al Señor, él violaba a muchas mujeres, había sido encarcelado por esa cuestión, violaba y mataba. Entonces le pidió perdón porque él conoció del Señor, pidió perdón, pero uno de la fiscalía le preguntó ¿cuándo comenzó todo esto? Y él terminó contestando una tarde de lluvia que me puse a ver pornografía. Entonces un pequeño acto terminó en una consecuencia gigantesca. Por eso es nosotros cuando reprendemos determinados espíritus es porque sabemos que esos nos llevan a pequeños actos. Empecé a ver mujeres o hombres desnudos y después termino engañando a mi esposa o a mi esposo. Empecé a ver pornografía y eso penetra en nuestros ojos, baja al corazón y después quiero ejecutar. Entonces voy a accionar. Este psicólogo era psicólogo. Este psicólogo dijo, empecé una tarde de lluvia viendo un poco de pornografía. Yo me imagino que esa tarde fue 10 minutos y que después inclusive atendiendo a sus pacientes él seguía viendo lo mismo. Por eso es que terminaba cometiendo los delitos. Así que mire cómo cosas pequeñas nos llevan a ataduras. Hay que tener mucho cuidado lo que vemos, lo que escuchamos. Porque eso, ahí es donde los espíritus me imagino que están ahí cayéndole la baba como diciendo acá entro yo. ¿Y con qué empieza? Cuando nosotros le damos la legalidad, de decir sí pase. Legalidad es darle el derecho a Satanás. El primero que se atrevió a desafiar a Dios fue Lucifer. Dice que era el ángel que adoraba la mano derecha de Jesús, de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Quiso ser más que Dios y él le dijo no. Lo sacó. ¿Pero qué vino? A hacer estragos en la tierra. ¿Por qué? Porque le dimos la legalidad. Con el pecado de Adán y Eva le dieron, toma, es tuyo. Y así mismo nosotros damos legalidad, damos derecho a los espíritus inmundos para que entren a nuestra vida. ¿Cuándo le doy legalidad? Cuando miento, cuando fornico, cuando adultero, cuando hago cosas que no están dentro de la palabra del Señor. Ahí le estoy dando paso, ahí le estoy dando legalidad. Hoy escuchaba una pastora que decía, lo anoté porque me olvido a veces, la frase en sí, que decía, cuando tolero algo se vuelve obligatorio. Tolero es aguantar. Y a veces como padres, como madres, aguantamos cositas en nuestro hogar. Y el nene está hasta las 3 de la madrugada con el celular, entonces como lo aguanto, después cuando le quiero sacar el celular, me dice de todo. Y porque ya es obligatorio. Porque eso ya tiene que pasar, porque si no el niño se porta mal, la niña se va a portar mal y va a llorar. Y el nene, la nena me trae el novio a casa, la novia a casa, y bueno, como yo lo dejé una vez, 2 veces, ya ahora no lo puedo sacar de mi casa. Y se volvió en una obligación. Entonces terminamos tolerando y eso se convierte en que después no podemos poner límites en nuestro hogar. Por eso así mismo operan los espíritus inmundos. Los toleramos y después están ahí sentaditos ocupando toda nuestra casa. Entró a través de una pantalla de celular y manchó a mi hijo, a mi hija, a mi esposo y a todo el mundo. ¿Cómo lo sacás?
solamente con oración. Esta pastora decía, las ataduras son tan grandes que a veces decimos, no, si no viene a la iglesia no va a ser desatado, Dios no lo va a libertar. Pero dice que una madre oraba por su hijo que tenía esquizofrenia. Oraba y era la única que iba a la iglesia. Pero esa madre se llevaba siempre una prenda de él en su cartera. Y cada vez que los pastores decían, pasen, vamos a orar, ella pasaba y oren por la prenda de mi hijo. Todas las veces, dice que así estuvo un tiempo. Hasta que un día llegó el tiempo donde el Señor empezó a trabajar con la mente del hijo, con el corazón del hijo, a través de una madre que por fe hacía ese acto de traer la prenda. Y dice que un día lo encontró, la llaman a la señora y dice, el que está allá atrás es tu hijo. El hijo venía loco y desesperado por saber del Señor porque estaba bien. Entonces no se trata de que si mi hijo no viene o viene a la iglesia, el que no está acá, pero hay un padre, una madre, un hermano o un hijo orando por sus familiares, no importa. La idea es que seamos perseverantes, la idea es que sigamos orando, que sigamos clamando, pero que no sigamos soportando, que no sigamos alimentando los espíritus en nuestro hogar. A veces por decirle no a un hijo, le toleramos cosas. No, si se va a enojar, ¿cómo le voy a decir que no? No importa, enójese. En mi casa esto no se hace, esto tampoco y esto tampoco. Duele, sí, un montón. A nosotros nos costó que una de nuestras hijas se fuera de casa. Dolió muchísimo. Pero ahí era 24 horas orando. En todo tiempo orando y Señor, y la vas a traer. Primero le vas a mostrar cómo es y después la vas a traer. Lloraba mucho. Y fue un tiempo donde el Señor dijo, cuando uno quiere poner orden en su casa, a veces te va a doler, te va a lastimar, vas a sentir que algo te falta. El orden de Dios siempre es el orden de Dios no es el mismo orden nuestro. El orden de Dios implica un desorden nuestro. Por eso cuando venimos a la casa del Señor, cuando nos acercamos a Dios, vemos que de repente todo se desarmó. Y bueno, porque ese no era el orden que Dios quería para tu vida. Ya no tengo más a los jóvenes, jovencitas, solteros, solteras. No tengo más novios, se me fue. No tengo más amigas. Estoy solo, estoy sola. Y ese era el orden que Dios trajo a tu vida. Por eso no te enojes. Una atadura en el ámbito... es el ámbito de destrucción en donde se empieza a deteriorar la parte física, la parte espiritual, la parte moral de la persona. Cuando estás atado, vas a notar de que tu cuerpo no resiste a muchas cosas, te sentís cansado, no querés orar, no querés ayunar, no querés hacer absolutamente nada. Hay gente que llega al punto que ni siquiera quiere ordenar su hogar, ni siquiera se quiere levantar, porque es tanto el desgano que trae lo espiritual, que nos quita las ganas y el deseo de estar en la presencia de Dios. Cuando estamos con una atadura, siempre Satanás va a tratar de alimentar eso con otros bichitos más. Yo le digo los bichitos porque los veo de esa forma. Para mí los espíritus no tienen que ser muy grandes. Para mí son bichos porque yo tengo uno más grande que todo eso, que es el Señor. Entonces cuando nosotros tenemos la autoridad en lo espiritual, ya ahí empieza a temblar el enemigo y empieza a suceder algo y de repente vas a sentir que toda tu casa se levantó en contra tuyo. Y es porque Satanás ya está reconociendo la autoridad que hay. El alimento de las ataduras son el pecado contra Dios y la palabra del Señor. Cuando estás atado va a haber palabra que te va a molestar. Es más, le vas a ir a contar a tu vecino de que esa palabra fue muy fuerte, de que no hay amor del Señor en la casa. Le vas a empezar a ponerte en contra de lo que Dios habló, de lo que Dios enseñó a través de su palabra. Hasta inclusive no vas a querer leer la Biblia porque seguro hay tabla por ahí. Cuando alguien no lidia a tiempo, o sea, cuando alguien no trabaja a tiempo con la atadura, esto va a ir haciendo raíces. Cuando estudiábamos la iniquidad, yo dije, en el libro enseñábamos que es una raíz. Si yo no corto de raíz, los frutos que dé el árbol van a ser
pequeñas iniquidades, pequeños pecados, el resultado de toda la iniquidad. Entonces, cuando nosotros no detectamos a tiempo una atadura, eso va generando raíces y hace de que todo esté atado. Y ahí es donde empezamos a quedar en un estado de esclavitud completa. ¿Qué trae la esclavitud? De que no quieras saber absolutamente más nada de Dios, porque estás completamente en tinieblas. Cuando existe una comunión íntima con Dios, obediencia a su visión, propósito y un diseño, día a día, esa comunión se va a ir fortaleciendo y eso va a hacer de que la luz empiece a tocar nuestros corazones. Por eso a veces con las ataduras que vamos identificando en este tiempo, es necesario de que comencemos a tener una comunión con el Señor. Porque yo creo que acá la mayoría no vino a pasar frío, sino que viene por algo, viene para algo, viene para que algo Dios haga en nuestras vidas. Ejemplo de las ataduras físicas van a ver con las manifestaciones que están en el ámbito del cuerpo y la influencia que ejercen sobre él, aunque la raíz esté en el alma. Cuando una persona no perdonó a su papá o a su mamá por el daño que tal vez le hicieron desde niño, o sufrió algún abandono, o sufrió algún tipo de violencia, de ultrajación, algo, en su corazón está el odio, la falta de perdón y un montón de cosas. Y eso a la larga hace que nuestro cuerpo empiece a reaccionar de una forma distinta. Estaba investigando que hay una enfermedad, no quiere decir que el que haya tenido artrosis o osteoporosis degenerativa se llama. No quiere decir de que a todos les pase, pero hay un número, un porcentaje muy alto, que todos los que sufren de problemas en los huesos es porque hay un dolor en el alma. Y en alguna parte David habló de los huesos, que sus huesos se enfermaban porque había algo en el alma. Y yo dije, es muy cierto. Las enfermedades vienen por dolores en el alma. Y me acuerdo un montón de mi pastora cuando dice, le habían detectado cáncer al hígado a ella, pero sin embargo Dios le dijo así con ese cáncer y todo, andá y sana cáncer del alma. Yo no entendía cuando ella me decía el cáncer del alma. Después comencé a entender de que el cáncer del alma es esto, de que cuando nuestra alma está enferma, empiezan a salir los cánceres en el cuerpo. Entonces muchas de las enfermedades que a veces se detectan a nivel ciencia, a nivel médico, viene por algo en nuestro corazón, en nuestra alma. Por eso es que la falta de perdón, por eso es que el odio, es necesario que salgan de nuestras vidas. No puedo perdonar a aquel que me lastimó, a aquel que me violó. No quiere decir que estés abrazado, que perdones y abraces y comamos un asado y hagamos todo. No quiere decir eso. El perdón es para que tu corazón se liberte. No puedo perdonar a aquel que fue mi esposo y me abandonó. Tampoco quiere decir que lo vuelvas a traer a tu casa y lo tengas ahí, sino el perdón va más allá de eso. Tampoco quiere decir perdono y no te quiero ver más. Si no te das cuenta que perdonaste cuando volvés a ver a la persona, ¿qué sintió tu corazón? ¿Qué sentiste cuando perdonaste y lo volviste a cruzar? Ahí es donde Dios te prueba y te da a entender si eso fue perdón o solamente para que me dejen de molestar. Hay distintos niveles de las ataduras y tienen secuencia, porque cuando una atadura empieza a estar en nuestra vida es porque el primer nivel es el argumento. Algo pasó, una excusa. Y yo me drogo porque a mí cuando era chico me dejaron. Ya es el argumento. Ya te ataste a un vicio. Yo me fui de casa con mi novia porque mi mamá, no sé, no me dejaba salir. Yo hice tal cosa porque no, la verdad que no voy a, que le decía el tema de la hipocresía en la iglesia. Hipócritas encontrás en todas partes. En la iglesia, en el gimnasio, en el trabajo, inclusive en la familia.
porque hipocresía hay en todos lados. Por eso esa excusa, no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, entonces tendrías que estar encerrado en tu casa. Es un argumento que a veces Satanás pone en nuestras mentes para que empecemos a comenzar a tener un tiempo de ataduras. Es un pensamiento contrario a la palabra de Dios, a su santidad y a su voluntad. Los argumentos nacen de la carne. El primer argumento contra Dios y el que primero se levantó contra Dios, dijimos que fue Lucifer. El argumento nace de la carne, porque aquel que está en lo espiritual nunca va a tener un mal pensamiento, nunca va a tener un argumento para no venir a la iglesia. El segundo nivel son las ataduras iniciales y las eventuales. Luego del argumento, o sea, luego que pasamos los pensamientos, llega la segunda sección, que va a ser la acción. Cuando yo argumento, tengo un pensamiento, voy y ejecuto algo. Esa es la acción. Las armas para romper con la atadura es el perdón y la liberación. Cuando usted está muy enojado con alguien, a veces golpea. No debería pasar en este tiempo. Pero a veces cuando estamos enojados con alguien, golpeamos no solamente con la mano, sino con palabras. Entonces se generó el argumento y después vino la acción. Si yo golpeo, después vienen los espíritus inmundos a querer separar, a querer dividir, a generar más contienda en nuestro hogar o en donde sea que nos manejemos. Después está el tercer nivel, que es una atadura habitual. Lo que habíamos dicho, una vez que ya tenés el argumento, ya accionaste, se hace hábito. Lo hago todos los días, se hizo una conducta. Y vivo mal, de manera constante. Después esa atadura, cuando ya se hace habitual, viene la atadura de raíz expansiva. No solamente me afecta mi mente, sino me va a afectar mi cuerpo y me va a afectar todas las áreas de mi hogar, de mi casa, de mi trabajo. Cuando usted está mal, empieza a estar mal con todo el mundo. Cuando usted siente odio, de repente todo lo que sale de su boca es odio. Alguien te pregunta cómo estás y odiando a todo el mundo. Una conversación y te envenenó en 2 segundos. La persona que odia, la persona que no perdonó, con 2 palabras te llenó el corazón, te contaminó el corazón, porque está odiando. Después vienen las ataduras con fortaleza, que es aquello que se hace tan fuerte en nuestras vidas que el solo hecho de venir a congregarnos no sirve, sino que también tenemos que pasar por la liberación y la sanidad. Aquel que está libre, aquel que el Señor haya liberado de algo, automáticamente se tiene que llenar de Cristo. Y eso va a pasar siempre. Venimos a la iglesia, tenemos que quedar libres, pero llenarnos de Cristo, porque quedamos vacíos. ¿Y qué pasa cuando hay algo vacío y vienen los 7 peores? De repente estuviste en el alcohol, no te quedaste libre, no te llenaste de Cristo y un día vas a ir a la cantina, el otro día vas a ir a una fiesta, el otro día te emborrachaste y pasaste toda una semana borracho. Todo el que quiere liberación tiene que tener en mente de que esa es la primera etapa. Renunciar, ser libre, pero después llenarme del Señor y sanar mi alma. Después está el nivel de la atadura que se llama la atadura de la identidad. Gedeón, también está en Jueces, tenía que ir a pelear. Y él decía, no, porque yo soy un fracasado, porque yo se tiraba abajo. Pero sin embargo Dios lo veía con otros ojos. Le dijo, sos fuerte y valiente. Entonces cuando estamos atados, el enemigo te empieza a robar identidad. Te empieza a decir, no, vos no sos lo que Dios dice que sos. Porque recordá que sos un pecador, porque recordá lo que hiciste anoche y lo que vas a seguir haciendo después. Entonces te roba la identidad, te saca de lo que Cristo hizo. Por eso, si cometiste un error, no quiere decir que seas un error. Si cometiste un fracaso, no quiere decir que seas un fracasado, sino que utilices ese error y ese fracaso para crecer en el Señor, pero nunca perder la identidad. Así que decirle a tu vecino, sos lo que Dios dice que sos. Todo lo que Dios dice que sos. Y el último nivel de atadura es el de las maldiciones generacionales, en la que se transmite a través de la sangre, el ADN de mi padre, de mi madre, de mi abuelo y todos mis ancestros.
en una familia está marcada por el divorcio. Mi tatarabuelo se divorció y tuvo 10 mujeres. Mi bisabuelo hizo lo mismo, pero tuvo 8. Ahora mi abuelo tuvo 15 y yo voy por el tercero. Es generacional, se pasa del ADN a través del torrente sanguíneo. Por eso, aquellos que identifican que en sus hogares hay una maldición generacional, te toca a vos y a vos levantarte y decir: yo corto con toda maldición. Aquel que se sienta mal, aquel que sienta de que hay una atadura en su corazón, aquel que sienta de que las ataduras lo comienzan a envolver y a sacar de la identidad de Cristo, es porque el Señor en este tiempo algo quiere hacer. Con las ataduras, ¿cómo quedo libre de las ataduras? Primeramente identificando lo que estoy haciendo. ¿Cómo quedo libre de las ataduras? Llenándome de Cristo. ¿Cómo quedo libre de las ataduras? Congregándome por más que esté lleno de hipócritas. ¿Cómo corto con las ataduras? ¿Me doy cuenta? ¿Despierto? No te va a servir la consejería. Los martes dijimos que tenemos consejería. Aquel que quiere se puede anotar. Nos juntamos, hablamos de un tema específico, pero eso no te ayuda a ser libre de las ataduras, sino pasar por un proceso de liberación y un proceso de sanidad interior. ¿Cómo soy libre de una atadura cuando en una iglesia está la presencia de Dios y no se habla solamente de que Dios te va a dar, te va a dejar de dar, sino que se habla 100% del pecado? Donde en una iglesia te hablan de palabras, se revela la palabra, empezás a querer caminar como Dios manda. Por eso es necesario. Por eso le digo, ustedes son dichosos de que tienen las herramientas y que somos personas que estamos para atender, para decir: vamos a identificar las ataduras, vamos, si querés, podés ser libre. Porque yo puedo orar por la liberación de cada uno de ustedes, pero si ustedes no quieren, no va a pasar nada. Ahora, cómo voy a mi casa y trabajo con las ataduras va a depender de cada uno de nosotros. Y pedirle autoridad al Espíritu Santo para que nos ayude a ser libres. Por eso, en este tiempo, tenés que empezar a aceptar lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. Hay heridas desde niños, hay heridas de cosas pasadas, hay heridas que a veces las traemos al presente. Cuando uno piensa en una herida del pasado, lo trae al presente y eso te genera bronca, te genera odio, que si lo cruzo lo mato, y estás atado a algo. Así que yo los invito a que se pongan de pie y que podamos orar en esta noche.